Ya muchachas, en la sesión de hoy día vamos a seguir avanzando en la materia de lógica proposicional y conjuntos y nos vamos a meter precisamente en eso, en conjuntos. ¿Ya? Hay harto acá, de hecho hay como muchos estilos de ejercicios que uno puede enfrentar cuando ve conjuntos. Nosotros vamos a ver harta materia hoy día. La idea es que por cada una de ellas alcancemos a hacer algún cálculo típico, ¿ya? Algún ejercicio típico de cada uno, ¿ya? Yo voy a ir más bien rápido, pero si están muy perdidas en algo, me interrumpen nomás y lo revisamos. ¿Mm? Ya, a ver, conjuntos. Necesitamos como expresiones muy básicas y de ahí nos vamos a meter rápidamente a cálculos más engorrosos. Eh, Agrandemos esto. Ahí. Ya, entonces lo primero, un conjunto entonces lo entendemos de manera bien coloquial. Es una colección de elementos. ¿Ya? Lo que pasa es que conjunto en sí mismo es una definición que no tiene conceptos previos. Es como lo que uno llama un axioma, porque no hay un concepto más básico que conjunto. ¿Ok? Así que definirlo es complicado, porque uno lo define con sinónimo, finalmente. ¿Cómo los vamos a anotar? Con letras mayúsculas, A, B, C, D, E, etcétera. Y con letra minúscula vamos a anotar los elementos del conjunto. Entonces, aquí dice A pertenece a A, ¿ya? Pero el A minúscula representa el elemento y el A mayúscula el conjunto, y el símbolo de entre medio, que parece esta E redonda, ese símbolo pertenece a, ¿ya? Y cuando no pertenezca, tachamos ese pertenece, así que ahí dice que el elemento A no pertenece al conjunto A. Eso es súper importante, ser fiel a esta notación porque permite siempre estos ejercicios que son bien de estructuras matemáticas, es muy sano acostumbrarse a anotar los elementos muy en orden, ¿ya? Ser súper riguroso en qué es lo que yo marco como elemento, todo eso lo hago con minúscula, y lo que es conjunto lo hago con mayúscula, ¿ya? En esta parte de la materia hay que ser súper ordenado, y eso a uno le cuesta en general cuando es alumno, ¿ya? Y la recomendación es ir practicando eso, mejorando un poco la escritura. Ujú. Es muy útil. Y vamos a tener dos formas de escribir los conjuntos. Una se llama por extensión, que es anotar entre llaves todos los elementos uno por uno. Para conjuntos que son finitos, eso sale súper bien. El problema es cuando sean infinitos. Ya no puedo enumerar todos los elementos porque son infinitos. Entonces hay una segunda tipo de definición, un estilo de definición, que es por comprensión. Y por comprensión es necesario tener como referencia un conjunto universo, ¿ya? Y después yo anoto una característica que define los elementos de mi conjunto. Entonces, también está entre llaves, aquí está anotado un conjunto B, que me dice, los X son naturales. Ese es como mi conjunto de referencia. De ahí no me salgo. Y después entre dos puntos, o a veces aparece un slash, una línea oblicua, dice la característica. X es un número primo. Entonces, ¿qué estoy describiendo acá? Que mi conjunto son todos los números primos que sean naturales. ¿Ok? Ese es mi conjunto B. Y así se define por comprensión. Y es muy bueno definir por comprensión porque hay como una tercera opción que es enlistar elementos representativos. Pero eso no siempre es fiel. Ya aquí uno, en ese conjunto C dice 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro razonamiento dice que el que viene debería ser un 6, pero ese conjunto tiene todo el derecho de a lo mejor no tener el 6. Y a lo mejor estoy enlistando los números naturales sin el 6. ¿Ya? Y esa representación que estoy haciendo es poco precisa. Ya no sé en realidad si viene un 6 o no. ¿Ya? Cuando el contexto lo permita, vamos a abusar de esto y lo vamos a hacer así con puntos suspensivos, pero una definición precisa del conjunto, la verdad es que queda bien definida con el 2, la definición por comprensión. Eso es lo más certero, ¿ya?
Insisto, en los ejercicios uno hace una lista para tener una idea, vamos a abusar de esa situación, pero la verdad es que es poco precisa. Eh, Aquí viene una parte importante. ¿Cuándo dos conjuntos van a ser iguales si es que tienen exactamente los mismos elementos? Parece súper obvio, pero demostrarlo es lo difícil. ¿Ok? Para eso necesitamos esta definición, ¿ya? Esta definición que está acá. ¿Cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Cuando yo tomo un elemento en el conjunto A, llamémoslo X, y eso me va a llevar a que el elemento también está en B. Y el símbolo de conjunción, viceversa. Si el elemento está en B, automáticamente está en A. ¿Ya? Cuando esa expresión, cuando este y se satisface, es cuando yo compruebo efectivamente la igualdad entre dos conjuntos. ¿Ya? Eh, de esta misma idea se desprende la definición de ser subconjunto. Un subconjunto de un conjunto, aquí estamos diciendo que el A es subconjunto de B, quiere decir que el A está contenido en B. Y lo anotamos con este C, que es como si estuviéramos anotando el menor igual, pero en vez de la desigualdad, tenemos esta C. Ahí nosotros estamos diciendo que el A es más chico que el B, pero en términos de conjuntos. ¿Ya? El A es un conjunto que está contenido completamente en el B. ¿Y eso cómo lo vamos a comprobar en general? Tomando un elemento en A y demostrando que entonces está en B. ¿Ya? Si el conjunto A no estuviera contenido en B, lo anotamos con un slash el símbolo. Ya lo tachamos. Ahí dice que A no está contenido en B. Ya. Y nos podemos tomar con ejemplos de distinto tipo. Es muy fácil en general mostrar que dos conjuntos no son iguales, ¿ya? Que son distintos. Eso es fácil, basta con encontrar un elemento en un conjunto que no esté en el otro. Lo que es difícil, y lo vamos a practicar después, es cómo demostrar que dos conjuntos sí son iguales. Porque ahí tengo que aplicar toda la fuerza de esta definición, de la observación, la primera observación que tenemos ahí. ¿Ya? Cuando yo quiero demostrar que dos conjuntos son iguales, se tienen que cumplir como estas dos partes del I. ¿Ya? Demostrar es más difícil, pero si yo quiero destruir, ¿ya? Quiero decir que los dos son distintos, es mucho más fácil. Basta encontrar un elemento particular que no cumpla. Y ahí eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, acá deberíamos estar viendo ya el pizarrón. Perdón. En este caso, determine si son iguales o diferentes los conjuntos A y B. Como acá la pregunta es abierta, puede que sean diferentes o puede que sean iguales, uno podría, al resolverlo, hacer una lista de números, a ver si puedo identificar rápidamente si es que hay algún elemento que esté en un conjunto, pero no está en el otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en el conjunto A son de la forma 4n más 1 con el n en z. Entonces, usted tiene que hacer todas las combinaciones de 4 por algo más 1 con ese algo, un número entero. Entonces, por ejemplo, si el n fuera 0, 0 es un número entero. Entonces 4 por 0, 0, más 1, 1. Ya, ese está en el A. Si el n fuera 1, 4 por 1, 1, más 1, 5. 4 por 1, 4, perdón. Más 1, 5. Después, si el n fuera 2, ya sí. Ya enlisto algunos para darme cuenta de algo. Si el n fuera 2, esto sería 8 más 1, 9. Y si me voy hacia atrás, como son enteros, puedo poner n negativos. Por ejemplo, el menos 1 es 4 por menos 1, que es menos 4, más 1, menos 3. Y ahí uno se va dando cuenta que en realidad los números van de 4 en 4, para adelante o para atrás, ¿ya? Etcétera. Ya, esto lo estoy haciendo no como respuesta, sino que solo a modo de que yo me dé cuenta qué tipo de números hay, ¿ya? Para ver si encuentro alguno que esté en un conjunto pero no esté en el otro. Después en el B son de la forma
2n más 3, pero al n le pido dos cosas, que sea entero y que sea par. Entonces, claro, puedo partir del 0 igual. Si n es 0, me queda 2 por 0 más 3, que es 3. Y ahí ya sonó la campanita porque encontré un número que está en B, pero que claramente no está en A. ¿Ya? Entonces, da lo mismo lo que siga haciendo para encontrar el B, para ilustrar algunos números que están en B. Ya encontré uno que veo que no está en A. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, sea para comprobarlo, acá viene la respuesta. Todo lo que hicimos antes es para crear la intuición, para darme cuenta de cuál es el elemento. Pero sea 3 que pertenece a B, ¿ya? Porque eh, si n es 0, entonces 2 por 0 más 3 pertenece a B, así que 3 pertenece a B. Ahí yo estoy mostrando que el 3 es un número que está en B. Y ahora voy a mostrar que no está en A. ¿Ya? Entonces, este número, 3, no está en A. ¿Ya? ¿Y cómo lo muestro? ¿Cómo lo hago explícitamente? Yo digo, ya, pongo 4n más 1, ¿y qué pasa si eso es igual a 3? ¿Ya? ¿Qué pasa si eso es igual a 3? Paso el 1 restando, me queda 2, y el 4 dividiendo, me queda 2 cuartos, que es un medio. ¿Ya? Si eso es verdad, bueno, aquí lo estoy haciendo como pregunta. Si eso es verdad, si hubiera un n donde 4n más 1 me diera 3, entonces ese n necesariamente es fracción y no es un número entero. ¿Ya? Acá el requisito es que los n tienen que ser números enteros. Así que no puede existir un n entero donde el 4n más 1 me dé 3. Ya no puede ser, necesariamente tenía que ser un medio. ¿Ya? Entonces, eh, no existe un n entero tal que 4n más 1 sea igual a 3, por ende, 3 no pertenece a A, y con eso, eh, ¿cómo se dice? B no está contenido en A, y con eso necesariamente son distintos. ¿Ya? Lo que uno hace acá arriba, y eso lo que quiero corregir pensando en los cursos que vienen después, ¿ya? Lo que uno hace acá es solamente para crear la intuición. Yo miro los elementos y me doy cuenta intuitivamente si es que son iguales o no. Acá vimos que no. Encontré un elemento que es distinto a los otros. Entonces, pero eso no es la respuesta. ¿Ya? La respuesta es lo que uno hace acá. ¿Ya? Acá lo hago matemáticamente correcto, ¿ya? De una manera precisa. ¿Ok? Eso es súper importante y quizás es lo más difícil que uno va criando en este curso, ¿ya? En el Mate 10. Que uno haga desarrollos correctos, matemáticamente correctos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, muchachas, algo que quieran preguntar. ¿No? Ya, avancemos. Acá tengo algo en el chat. No, allá me dicen que no. Perfecto. Ya avancemos. Ya. Después, está toda esta idea de la definición del conjunto vacío. El conjunto vacío lo anotamos con un circulito y un slash. Acá está anotado 0 slash. La verdad es que no me gusta mucho eso. Pero es un símbolo 0 o circulito y un slash. La gracia de este conjunto es que no tiene elementos. ¿Ok? Esa es su definición. Después, y aquí viene una proposición que es bien entretenida porque es media irreal para nosotros, como que sale de nuestra comprensión usual. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y uno dice, ¿cómo? Si en el vacío no hay elementos. ¿Cómo puede ser un subconjunto de cualquier conjunto? Ya, veamos por qué. Aquí voy a bajar. Ahí. Acá. Ya, entonces el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Ya, ¿por qué? Voy a hacer la demostración.
¿Qué es lo que uno quiere demostrar? Quiero demostrar que, dos puntos. Quiero demostrar que si un elemento, esta es la definición de ser subconjunto, el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿ya? Siempre y cuando cada vez que yo tome un elemento en el vacío, entonces ese elemento tiene que estar en el conjunto. Esa es la definición de ser subconjunto. Si tomo un elemento en el primero, entonces tiene que estar en el segundo. Ah, pero, acá hay un detalle. ¿Cómo puede ser posible que yo tome un elemento en el conjunto inicial? No puede ser, porque el conjunto es vacío. Entonces, esta afirmación que está a la izquierda del implica es falsa, ¿sí? Y si falso implica cualquier cosa, eso me da verdadero. Entonces, wow, lo que estábamos haciendo la semana anterior en lógica influye acá, por supuesto, tiene que influir, ¿ya? Por eso que este implica está correcto, porque el hecho de tomar un elemento en el vacío no se puede, así que es falso. Y falso implica cualquier cosa, me da verdadero, ¿ya? Así que efectivamente, vacío está contenido en el A para cualquiera, eh, conjunto cualquiera, ¿ya? ¿Ya? Para cualquier conjunto. Así que de aquí en adelante, el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Ya? Es trivial, es un subconjunto que es poco importante, no influye en nada, ¿ya? Porque en realidad nunca voy a tomar el vacío como subconjunto, elementos de ahí no puedo hacerlo, ¿ya? Pero ahí está, es un subconjunto de la. ¿Ok? Eso. ¿Alguna duda con esta demostración? ¿No? Después, lo único que va a influir es para una cuenta que vamos a hacer después, ¿ya? Pero eh, por ahora no interesa mucho. Otras propiedades del vacío es que el conjunto vacío es único, solo existe un conjunto vacío, ¿ya? Eh, También puedo hacer una demostración de eso, pero va en el mismo estilo, es una proposición trivial, ¿ya? Y ejemplos de conjuntos vacíos, la verdad es que nos podemos topar mucho con conjuntos vacíos. Por ejemplo, este conjunto, los x en los enteros, tales que elevados a 666 me dé menor que 0, ¿ya? Si yo empiezo a buscar x que cumplan eso, va a ser imposible porque estoy elevando a un número par. Cuando yo elevo un número par, el resultado siempre es mayor o igual que 0. Así que ese conjunto, por muy exótico que esté escrito, es el conjunto vacío. ¿Ya? De la misma forma, si yo busco ahora x en los reales que satisfagan esta ecuación, nunca los voy a encontrar, ¿ya? Porque necesariamente para que el lado izquierdo sea 0, se tienen que hacer 0 esos dos paréntesis. Ya son dos expresiones positivas, mayores o iguales que 0 en realidad. La igualdad solo se va a cumplir cuando los dos paréntesis al mismo tiempo sean 0. Sean 0. Y es imposible, porque para el primero tengo que elegir el 1, pero no me sirve en el otro paréntesis. Y para el segundo tengo que elegir el 2, pero no me sirve en el primer paréntesis. Así que es imposible encontrar un X que yo reemplace y me dé 0. Así que eso también es el conjunto vacío. ¿Ya? Y así me puedo topar con distintos ejemplos donde el resultado es vacío. ¿Ya? Eso. Y ahora vamos con propiedades de los conjuntos. Y aquí voy a ocupar algunas demostraciones eh, donde vaya a ser explícitamente esto que habíamos mostrado acá, ¿ya? Cuando dos conjuntos son iguales, ¿ya? O cuando un conjunto está contenido en el otro. Aquí en estas propiedades, cuando demuestre alguna, voy a hacerlo. ¿Ya? Ah, perdón, faltan definir algunas operaciones entre conjuntos. Sean A y B dos conjuntos de un conjunto universo referencial. Está en la operación entre conjuntos. Está en la unión, que es, su significado es que un elemento está en la unión
siempre y cuando esté en alguno de los dos conjuntos, ¿sí? Puede que esté en los dos, por eso que está separado con un O. Eh, Puede que esté en el A, o bien puede que esté en el B, puede que esté en ambos, ningún problema. La intersección es más, tiene más requisitos, se nota con esta U al revés. Ahora necesito que, que el elemento esté en el A y también esté en el B. ¿Ya? Eso solo es verdadero si es que está en ambos. ¿Ok? También está la diferencia entre A y B. A menos B son aquellos elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Ok? Y el complemento de A que se nota con este como elevado a C, ¿ya? Que en realidad es la diferencia entre el universo y el A. Son los elementos que están en el universo de referencia, pero que no están en A, están fuera de A. Eso es el complemento. ¿Ok? Claro, me estaba saltando. Yo quería ir a esto primero. Ya, lo vamos a hacer después. Entonces, déjenme ver en qué orden lo tengo en el pizarrón. Claro, lo vamos a hacer. Sí, está bien, está bien. Me estaba saltando lo de las propiedades, lo de las simplificaciones. Cuando uno tiene estas operaciones, que al final son como las operaciones lógicas, la unión es como el O, la intersección es como, como el I, y el complemento es como la negación. ¿Ok? Entonces, si tengo esa equivalencia más o menos natural, la lista de reducciones de propiedades, de tautologías que teníamos en lógica, se puede extender a conjuntos, se puede traducir a conjuntos. ¿Ya? Toda esta lista de propiedades que aparecen acá son análogas a las que habíamos hecho en lógica. ¿Ya? Y acá incluso son más entendibles. ¿Ya? Es mucho más sensato entender por qué funcionan, más que lo que habíamos hecho en lógica. Por ejemplo, acá A intersectado con el universo, me queda el mismo A. Este es el análogo cuando teníamos P y verdadero, me quedo con P, es la misma idea. Si yo intersecto el A con el vacío, me queda el vacío, que es análogo a haber tenido P y falso, me queda falso. Y así, todas las propiedades que aparecen acá son análogas a las que habíamos hecho en lógica, cambiando, por ejemplo, el complemento con la negación. Al revés, cambiando la negación por el complemento. ¿Ya? Por ejemplo, acá el de Morgan que se hace acá, antes era, por ejemplo, cómo negar el P y Q, acá es cómo hacer el complemento del A inter B, ¿sí? El I pasa a intersección. ¿Y cómo se hace el complemento? Es complementar el primero, complementar el segundo y ahora unirlos. Cambiar es el símbolo que está entre medio. La misma lógica de lo que hacíamos en De Morgan en el P y Q negado, pasaba a ser no P o no Q. Misma lógica. ¿Ya? Así que esa es una ventaja. Todas las, eh, todas las propiedades que habíamos visto antes son las mismas de ahora. Ah, y antes lo que habíamos hecho era también agregar el tema del implica. ¿Ya? Aquí también voy a hacer lo mismo, pero no con un implica, no hay implica en conjuntos. Lo vamos a hacer en diferencia. ¿Ya? Propiedad, entonces, importante. La diferencia es lo mismo que el A inter B complemento. ¿Ya? Entonces, como acá es una igualdad y yo la quiero demostrar, lo voy a hacer con la definición. Yo voy a demostrar que el A menos B está contenido en 1 y viceversa. ¿Ya? Entonces, como primera parte, yo voy a demostrar que el A menos B está contenido en A inter B complemento y después lo voy a hacer al revés. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces sea X que esté en A menos B. ¿Qué significa estar en A menos B? Que el X está en A y que el X no está en B. Eso es la definición del A menos B. ¿Ok? Entonces, si eso es así, entonces el X pertenece al A y el X
pertenece al B complemento. Pero eso es lo mismo que decir entonces que el X está en A, inter B complemento. Así que lo logré. Tomé un X que estaba en A menos B y llegué a que el X está en la intersección de A con B complemento. Por lo tanto, en un sentido ya lo tengo. El A menos B está contenido en el A inter B complemento. ¿Ok? Y ahora lo hago en el otro sentido. Ahora voy a demostrar que el A inter B complemento está contenido en el A menos B. Pero es la misma idea. De hecho, aquí es súper sencillo. Tomo un elemento que esté en A inter B complemento, entonces por definición del inter, de la intersección, ese elemento está en A y ese elemento está en B complemento, por definición de la intersección. Después, como está en B complemento, entonces no puede estar en B, ¿ya? Y a lo que llegué aquí es a la definición del A menos B. El elemento está en A y no está en B, por ende, el elemento está en A menos B. Y lo logré. Por lo tanto, el A inter B complemento está contenido en el A menos B, ¿sí? Y como tengo las contenciones para un lado y para el otro, entonces tengo la igualdad. Por lo tanto, A menos B es igual a A inter B complemento. ¿Ok? Esto es lo que no lo vimos en el primer ejemplo. En el primer ejemplo no tuve necesidad de demostrar la igualdad porque encontré un elemento distinto. Acá sí estoy demostrando una igualdad, que es demostrar la contención en ambos sentidos. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo esto, no? Sí, ¿Sí? profe. Ya, perfecto. Ya, vamos entonces ahora sí con un ejemplo de esta. Ahora, ¿para qué esta lista de propiedades que vimos en la tabla? ¿En qué lo usamos en general? Y le agregamos esta. Esta va a ser otra propiedad que vamos a usar frecuentemente. Lo vamos a usar para reducciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos piden demostrar que esta unión que está acá es lo mismo que está acá. ¿Ya? Si yo lo hiciera a mano, como lo hice en la propiedad anterior, yo tendría que hacer la contención para los dos lados. Yo tendría que tomar un elemento en el primero, ¿ya? Y después demostrar que está en el segundo, en el A unión B menos C. Y después hacer la vuelta al revés. Tomar uno en el segundo y después demostrar que está en el primero, en los dos paréntesis unidos. Y imaginarán que eso es súper largo. Si yo quiero demostrar esa igualdad haciendo el proceso estándar, que es lo que hicimos recién. Entonces las propiedades a mí me permiten ahora reducir un lado para llegar al otro, o bien reducir ambos lados y llegar a la misma reducción. Y con eso voy a estar demostrando la igualdad. ¿Ya? No es necesario hacer el proceso completo como lo hicimos en el ejemplo anterior. Ahora puedo reducir. ¿Ok? Entonces, tomo el lado izquierdo, vamos a reducir el lado izquierdo, usando propiedades. Entonces, reducimos. ¿Qué voy a hacer? Voy a transformar todas las no son negaciones, perdón, todas las diferencias, A menos C y B menos C, y las voy a pasar a intersección, ocupando la propiedad anterior. Entonces, el A menos C se va a convertir en A inter C complemento, y el B menos C se va a convertir en B inter C complemento. ¿Ok? Entonces tengo dos intersecciones unidas. ¿Ya? Igual que en lógica, si yo en lógica yo tenía distribución, también tengo factorización, por decirlo así. Si hay algo repetido, entonces yo lo puedo sacar fuera del paréntesis. Acá en las intersecciones pasa igual. Hay una unión
entre dos intersecciones, pero en cada una de ellas hay algo repetido. Está el C complemento. Entonces yo como que lo voy a factorizar. Entonces todo esto es igual a unión B inter C complemento. ¿Ok? Porque en el fondo si yo este lo distribuyera acá, me quedaría como el paso anterior. Ya acá estoy como factorizando. ¿Ok? Donde la operación intersección es la que la que se distribuye. ¿Ya? Aquí apliqué distributividad. Pero la hice al revés. ¿Cierto? En vez de distribuir, factoricé. ¿Ya? Ya, y aquí tengo un conjunto que se llama A unión B intersectado con el complemento de otro. Entonces, es lo mismo que escribir por definición de la diferencia, es lo mismo que escribir A unión B menos C, ¿no? Porque es inter el segundo conjunto complemento. Así que llegué, lo logré. Ya no me demoré nada. No tuve que tomar elemento por elemento y demostrar la contención en un sentido y al revés, sino que simplemente reduje aplicando alguna propiedad y termine. ¿Ya? Así que es muy útil, simplifica mucho saberse estas propiedades porque para ejercicios de igualdad que sean muy grandes es mucho mejor reducir, ¿ya? Hasta llegar al otro lado. Otra opción sería, si el ejercicio es más complicado aún, es reducir el lado izquierdo, reducir el lado derecho por separado y llegar a lo mismo. También funciona, también se puede. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta con este ejemplo? ¿No? Ya, sigamos, avancemos. Avancemos. Eh, ¿Qué más? En cada una de estas definiciones de conjuntos con sus respectivas operaciones, también hay otras propiedades que tienen que ver con, con cómo se juntan las operaciones con estas nociones de subconjunto. ¿Ya? Por ejemplo, y este lo vamos a demostrar, si un elemento, perdón, si un conjunto está contenido en otro, entonces el complemento del otro está contenido en el complemento del conjunto original. ¿Ya? Si un elemento, otra propiedad, si un elemento está con, no el elemento, perdón, lo estoy diciendo mal. Si un conjunto está contenido en otro, entonces la intersección entre los dos conjuntos me va a dar el A y la unión entre los dos conjuntos me va a dar el B. ¿Ya? Si un conjunto está contenido en otro y a su vez ese está contenido en otro más, entonces el primero está contenido en el último. Y siempre la intersección está contenida en un conjunto y ese conjunto a su vez siempre está contenido en la unión con otro conjunto. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, vamos a demostrar el primero, que es el menos intuitivo. Los otros son bastante intuitivos. Lo vamos a hacer acá. ¿Ya? Estar contenido en un conjunto significa entonces equivalente, eso significa equivalente a que el complemento del más grande esté contenido en el complemento del más chico. Ya lo vamos a demostrar. Demostrar. Voy a demostrar, como es una equivalencia, voy a demostrar cómo le implica hacia los dos lados. Primero, voy a demostrar que si tengo esa contención, entonces tengo esa contención. ¿Ya? Entonces, para demostrar eso, vamos a suponer, supongamos que A está contenido en B. ¿Ya? Y yo quiero demostrar ahora que el B complemento está contenido en A complemento. ¿Ya? Entonces, supongamos que A está contenido en B. Eso quiere decir que si yo tomo un X en A, entonces ese X tiene que estar en B. Eso significa que el A esté contenido en B. Esto lo puedo suponer. ¿Ya? Cada vez que un X esté en A, ese mismo X tiene que estar en B. ¿Ya? Entonces ahora tomemos un X que esté en B complemento. ¿Sí?
Ya, y supongamos que no está en A complemento. Y supongamos, porfiadamente, que ese X no está en A complemento. ¿Ya? Entonces, si no está ahí fallaría esta expresión que está aquí. Ya, estaría en B, pero no está en A. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que podemos hacer? Si el X no está en A complemento, significa que el X está en A, porque no está en A complemento. Y si está en A, estamos suponiendo que cada vez que esté en A, entonces está en B. Entonces, automáticamente está en B. ¿Sí? Pero si está en B, entonces no puede estar en B complemento. Contradicción. ¿Sí? Porque partimos suponiendo que el X está en B complemento, ¿ya? Y llegamos a que al final no está en B complemento. Así que necesariamente el X tiene que estar en el A complemento. ¿Ya? Si no estuviera, llego a una contradicción. ¿Ya? Así que por lo tanto, cada vez que yo elijo un X en B complemento, entonces está en A complemento. Entonces, el B complemento está contenido en el A complemento. ¿Ya? Ahí está el camino. ¿Sí? Supuse eso y llegué a eso. ¿Ya? Y una segunda, ahora lo hago en sentido inverso. Ahora lo hago en sentido inverso. Ahora voy a suponer que la segunda contención es cierta, y ahora quiero demostrar que la primera contención es cierta. ¿Ok? Entonces vamos a suponer, esto lo suponemos, y esto es lo que quiero demostrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa lo que suponemos? Lo que suponemos es, cada vez que yo tengo a alguien en B complemento, entonces tiene que estar en A complemento. Cada vez que pase eso, si el X está en B complemento, el X debe estar en A complemento también. Esto es lo que yo supongo. Suponemos que eso. ¿Ya? Entonces ahora voy a demostrar el lado derecho. ¿Ya? Tomamos un X en A. Y porfiadamente supongamos que no está en B. Supongamos que ese mismo X no está en B. Con eso no se estaría cumpliendo el lado derecho. Si eso es así, entonces si no está en B, quiere decir que está en B complemento. Pero ya estamos suponiendo que si está en B complemento, automáticamente está en A complemento. Entonces X tiene que estar en A complemento. Contradicción, porque ese mismo X ya habíamos dicho que lo habíamos tomado en A y llegamos a que está en A complemento. No puede ser. ¿De dónde sale esa contradicción? De suponer que el X no está en B. ¿Ya? Así que necesariamente cada vez que yo tomo un X en A, tiene que estar en B. Perdón, tiene que estar en B. Así que A está contenido en B, y con esto concluyo que cada vez que suponía que estuviera esta contención, necesariamente tengo la otra contención, y como ya lo hice en los dos sentidos, entonces estar contenido A contenido en B es equivalente a esta contención. ¿Ok? Y ahí termina la demostración. ¿Ya? En general, claro, uno puede hacer lo que uno llama un diagrama de Venn, ¿ok? Como para entender la idea. Si este es mi conjunto A y todo esto es mi conjunto B, ¿sí? Entonces los complementos están contenidos uno en el otro. ¿Sí? El complemento de B, que sería todo eso que está ahí, ¿sí? Es más chico que el complemento de A, que sería todo esto que está acá. Todo esto pintado es el complemento de A. Entonces, claro, el conjunto que está pintado en azul
está contenido en el conjunto que está pintado en rojo. Lo que pasa es que esto no es una demostración, esto es una idea de lo que está sucediendo. Y la demostración es todo lo que hicimos formalmente antes. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? No es fácil en general, hay que practicar harto este tipo de contenciones, de saber qué estoy haciendo, cuándo me conviene usar como contradicción, porque yo aquí tomaba un elemento y suponía que no estaba, y ahí llegaba la contradicción. Entonces, todo eso es con práctica, ya no es para nada automático, ya hay que hacerlo varias veces. Ya, entonces, ahí tenemos hartas propiedades de conjuntos que nos sirve para eh, como analizar la contención, esto es subconjunto, qué pasa con las operaciones, ahí tenemos muchas propiedades que hablan de lo mismo, o sea, que se deducen de lo mismo. ¿Cuál es el otro concepto importante cuando uno ve conjuntos? Contar los elementos de un conjunto. A ese proceso lo llamamos cardinalidad. Generalmente se anota con 2 barras, encerrando el conjunto, como si fuera un valor absoluto, pero no lo es, o bien con un hashtag. ¿Ya? También eso significa cardinalidad del conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? Eh, si tenemos 2 posibilidades. Cuando cuento elementos de un conjunto, puede que sea finito o puede que sea infinito. Ya puedo tener infinitos elementos del conjunto. Con infinitos hay que tener cuidado. Hay distintos tipos de infinitos. No voy a ahondar mucho en eso, no es necesario, pero si usted cuenta, por ejemplo, los números naturales, ¿sí? Son infinitos, pero claramente son menos elementos que los números reales. También tengo infinitos, pero es un distinto estilo de infinito, ¿ya? Así que en general en matemáticas hay que tener mucho ojo con los infinitos, son complicados. Cuando nos metamos más adelante con límite, eh, con sucesiones también, hay que tener mucho ojo del concepto de infinito. Es delicado, es súper delicado. Ya aquí vamos a estar rasgando recién un poquito de la superficie de la complejidad de esto. Contemos algunos elementos, algunos conjuntos, perdón. Contemos la cardinalidad de algunos conjuntos. Si tengo el vacío, entonces claramente no hay elementos, así que su cardinalidad es 0. Si tengo ese conjunto escrito en extensión, que es un conjunto finito, entonces yo puedo explícitamente contar los elementos. 1, 2, 3. Ahí hay 3 elementos. Se pone más complicado cuando ahora el conjunto, siendo finito, está escrito por extensión, perdón, por comprensión, ya con alguna definición. Entonces, ahí contar el conjunto suele ser más complicado y siempre induce a errores. ¿Ya? Vamos a hacer ese, de hecho, con calma. Si tengo acá el conjunto A que dice que son números enteros, donde su valor absoluto, aquí cuidado con la notación, acá es valor absoluto, porque está aplicado a un elemento. Acá es cardinalidad, porque está aplicado a un conjunto. Es el mismo símbolo, pero tiene esos 2 significados. Ojo con eso. Entonces acá necesito contar cuántos elementos tiene ese conjunto. ¿Ya? Necesito que los X sean menores que 32. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Acá me sirven los que son positivos, ¿sí? Que sean menores a 32, con X mayor o igual que 0, ¿ya? Ahí me está dando el conjunto que va desde el 0 hasta el 32. Son enteros, así que no puedo meter decimales. Hasta el 32. ¿Cuántos elementos hay ahí? Ahí la cardinalidad es... eh, ¿cuántos hay ahí? 33, ¿cierto? Porque son del 1 al 32 con el 0. Pero también me sirven los que están eh, mayores que menos 32, ¿ya? Con el X negativo. Este es como un primer caso y este es un segundo caso.
También me sirven los que tienen X mayores que... Ah, tengo que cerrarlo, tiene que ser... Ah, pero acá lo estoy diciendo. Con X menores que cero, ¿ya? Son negativos. O sea, estos son el -1, lo estoy escribiendo al revés. El -1, el -2, el -3, ¿ya? Hasta llegar a -31. Todos esos elementos son negativos, mayores que el -32, y en valor absoluto, menores que 32. ¿Ok? ¿Y cuántos hay acá? ¿Cuánta es su cardinalidad de este conjunto? Son 32. Cuento 1, perdón, 31. Cuento 1 hasta 31. ¿Sí? Perdón, acá en el otro me equivoqué. Perdón, en el otro me equivoqué, lo dije mal. El 32 no me sirve, es hasta el 31. ¿Ya? Así que aquí hay 32. Sí tienen que ser menores que 32. Perdón, me había equivocado. Entonces ahora súmelo. Por lo tanto, la cardinalidad de mi conjunto A son 32 más 31, que es 63. Y ahí están. ¿Ok? Hay que tener ojo, es medio truculento el hecho de contar elementos si es que me los dan en comprensión. De repente la característica no es muy clara al respecto y hay que meter lápiz y hay que hacer alguna cuenta más o menos apropiada. Traten de no hacerlo mental si es que no es muy obvio, ¿ya? Eso en general. ¿Qué más? Hay propiedades, hay cómo se comporta la cardinalidad con respecto a ciertas operaciones, ¿ya? Especialmente la unión. La unión es muy importante entender por qué nos da esta fórmula. Si yo tengo dos conjuntos finitos, acá eso está anotado como que es menor que infinito, entonces la cardinalidad de la unión no es solamente sumar la cardinalidad de los dos tipos por separado, sino que hay que restar la intersección, ¿ya? Y eso ahí, solo para generar la intuición, no es una demostración esto. Eh, Esto es fórmula del A unión B. Aquí podemos usar diagramas de Venn solamente para la intuición. Si yo tengo un conjunto y tengo otro conjunto, la unión representa todo esto, todo lo que uno puede sombrear ahí. Pero claro, cuando yo cuento el A separado del B, en el fondo estoy contando dos veces la intersección, ¿ya? Por eso que en este caso la unión es contar el A, contar el B, ¿ya? Pero restarle una vez lo que usted contó en la intersección, porque lo contó dos veces. Entonces no me sirve dos veces. Tiene que ser una sola vez. Así que lo resto. ¿Ya? Por eso llegamos a esa fórmula que está ahí. ¿Ya? No es una demostración, pero es para entender por qué funciona. ¿Ya? Y me permite hacer la extensión ahora a tres conjuntos. Cuando yo tengo tres conjuntos, claro, hacer una demostración es aún más engorroso. Entonces es mejor ver la intuición acá, verlo en diagramas de Venn. ¿Ok? Si yo quiero contar cuánto es la unión de esos tres elementos, claro, por supuesto voy a contar el primero, cuántos elementos tiene, voy a contar el segundo, cuántos elementos tiene, y voy a contar el tercero, cuántos elementos tiene. Entonces, hasta ahí voy bien. Cuento el A, cuento el B y cuento el C. El problema de hacer eso es que contó tres veces las intersecciones de A2. Ese conjunto, ese conjunto y ese conjunto que está acá. Los contó de sobra. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ese pedacito lo conté tres veces. Perdón, lo conté dos veces. Así que hay que restar uno. ¿Sí? Entonces, tengo que restar una vez la intersección de A con B, restar también la intersección de B con C y restar también
la intersección de A con C. Pero el problema de hacer eso es que al medio estoy restando esto lo estoy restando más de una vez. ¿Sí? Como que resté, pero ahora resté mucho. Entonces lo que tengo que hacer ahora es agregarle una vez, por última vez, el A inter B inter C. ¿Ya? Como que en estos pedazos que están por fuera están bien restados, ¿sí? Pero si considero el que está en la intersección de todos, claro, como que resté mucho. Entonces tengo que agregarlo una vez. ¿Ya? Y eso, esa es la fórmula que tenemos de la cardinalidad de una unión de A3. Ya es más enredada que la anterior. ¿Ya? Si lo hiciéramos de A4, cosa que no lo vamos a hacer, pero es para que noten la idea nomás. Si lo hiciéramos de A4, sigue esta lógica. Si uno empieza como a extender esta idea, claro, los cuento por separado, después resto las intersecciones de A2, aquí son muchas, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Resto las intersecciones de A2, después sumo las intersecciones de A3, también son hartas, A inter B, inter D, etcétera, y después resto las intersecciones de A4. ¿Sí? Se fijan que voy oscilando el signo. Y esa es la fórmula general. ¿Ya? Eso es lo que uno hace para cualquier cantidad de uniones, para la cardinalidad de una unión de cualquier cantidad de conjuntos. ¿Ya? Yo parto contando de A1, después resto las intersecciones de A2, sumo las intersecciones de A3, resto las intersecciones de A4, que es una sola. ¿Ya? Y así se puede extender a cualquier cantidad. ¿Ya? Cuando uno ve esa fórmula como en general, esa idea general, entiende mucho mejor o memoriza mucho mejor esta fórmula que está acá, o esta fórmula que está acá. ¿Ya? Esa es la lógica general. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? Nosotros vamos a usar de A2 y de A3, no de A4, mucho. ¿Ok? Ya, Todo veamos bien. entonces. ¿Vamos bien? Ya, perfecto. Veamos un ejemplo, alcancemos a hacer uno. Ejemplo típico, este cae en todas las pruebas, en todas las evaluaciones, hay que saber hacerlo. Estos que son problemas de planteo, en donde voy contando cosas y me hacen algunas preguntas sobre la cantidad de algunos conjuntos. ¿Ya? Aquí todos estos problemas se pueden hacer con diagramas de Venn, con estas pelotitas que uno hace, o se puede hacer algebraicamente, ocupando las fórmulas. ¿Ya? Lo que sucede en general, y esto pensando en una prueba con desarrollo, es que cuando uno lo hace con pelotitas, con diagramas de Venn, es matar o morir. ¿Ya? O está todo bueno o está todo malo, porque no hay desarrollo parcial. No hay nada que evaluar entre medio. Usted va a poner los tres conjuntos, lo va a rellenar con números y bueno, se acabó. O está todo bueno o está todo malo. Entonces, generalmente cuando los alumnos lo hacen así, o tienen los 25 puntos de la pregunta, no sé, depende de la prueba, o tienen 0 puntos. ¿Ya? Así que, ojo, se puede hacer así, pero es matar o morir. Y cuando lo hacemos con fórmula, claro, uno lo hace con más pasos y hay ciertas como ecuaciones que uno puede hacer. Y claro, si se equivocó en un signo, uno le puede poner puntaje parcial, porque tiene un desarrollo hecho. ¿Ok? Así que siempre es más conveniente hacer esto. ¿Ya? Pero en ejercicios que sean muy difíciles, a lo mejor el diagrama es bueno que usted lo haga y escriba otras cosas aparte. ¿Ya? A lo que voy es que no se puede quedar solo con el diagrama de Venn. ¿Ya? Así que eso es un buen consejo para el futuro, ¿ya? Para lo que viene después. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Dice que se ha realizado una encuesta a 550 personas acerca de un consumo de productos P, Q y R. ¿Ya? Y después viene pura información sobre qué productos prefiere cada persona. ¿Ya? Entonces, como hay tres conjuntos, yo primero lo voy a hacer intuitivamente y ver qué cosa puedo escribir y qué cosa no. Acá va a estar el P, el Q y el R. Dice que la encuesta se realizó a 500 personas. Entonces, el universo completo
incluyendo aquellas que no prefieren P, Q y R, es de 550. Yo lo voy a anotar así. El universo son 550 personas. ¿Ya? ¿Qué información tenemos? 220 personas prefieren el producto P. Entonces, la cardinalidad de P es 220. ¿Dónde está el problema si yo quiero ubicar el 220 en el dibujo? En el dibujo estoy medio fregado porque el 220 no sé cómo repartirlo. Para el P hay 4 zonas. Está esa, esa y esa. Son 4 zonas. Entonces el 220 no sé cómo repartirlo aún. ¿Ya? Entonces, por acá no rellenamos nada. Vamos a ir anotando nomás los, las condiciones del problema. Después dice que 230 prefieren Q. Entonces la cardinalidad de Q es 230. Después que 265 prefieren R. La cardinalidad de R es 265. Eso. Después 50 personas prefieren los productos P y Q. Así que eso es, como es un I, es una intersección. P y Q lo prefieren 50 personas. Después, 100 personas prefieren Q y R. Entonces, Q inter R son 100. No, mentira. Estoy leyendo mal. Sí, está bien, está bien. 100 personas son Q y R. Y 70 personas prefieren P y R. ¿Cuánto es? 70. Después, ¿qué más? 25 personas no consumen estos productos. Ah, ya ver, ¿cómo escribo eso? Eso es la diferencia entre el universo y la unión de los tipos. Hay 25 personas que no están en la unión, no están en P o en Q o en R, no están en ninguno de esos, están por fuera. Ahí hay 25. Y ese 25 en realidad es el único dato que puedo dibujar inmediatamente en el ejercicio, en el dibujo. Lo puedo representar ahí. Porque, por ejemplo, la intersección 50 entre P y Q también está separada en 2 zonas. Está en esa y esa. Ahí está P inter Q. Entonces no sé cómo repartir el 50. El dibujo se me queda medio corto. ¿Ya? Entonces el único que yo sé con seguridad es el 25, que está por fuera de los 3 conjuntos. ¿Ya? Ese tipo es 25. ¿Ok? Entonces, no es tan malo, porque si tengo... Ah, esto no se los comenté, parece que estaba escrito antes en la diapo, perdón. No, nunca lo dije. Acá, esto, que está aquí abajo. Cuando yo tengo que contar el complemento, ¿sí? El complemento es contar todo el universo y restarle la cardinalidad de A. Eso sería lo que está por fuera de A. ¿Ya? Y cuando tengo una diferencia, para contar una diferencia, yo puedo contar todo el conjunto y quitarle la cuenta de la intersección. ¿Sí? Solo me quedo con lo que está exclusivamente en A. Entonces le quito la intersección. ¿Ok? Esas dos cuentas son bien importantes también. Entonces, por ejemplo, ya puedo obtener cuánto es P unión Q unión R, porque es la cuenta del universo menos el P unión Q unión R complemento. Ay, paréntesis primero y cardinalidad después. ¿Sí? Si yo cuento la unión completa, es todo lo que está en el universo menos en el complemento. Pero el complemento está aquí. Ese tipo de ahí es el complemento. Es P, unión Q, unión R, complemento. Ahí, de nuevo anoté mal. Ese tipo que está ahí es cuántos elementos tiene el complemento. Así que tengo efectivamente que esto es 550, el universo, menos los 25 que son el complemento. Así que en total me da 525. Ese es el total entre los 3 conjuntos. Y como tengo pura información sobre los conjuntos de A1, los conjuntos de A2, ¿ya? Me está faltando ahí la intersección de A3, pero esa puede ser mi incógnita.
yo puedo ocupar la fórmula que anotamos hace un rato de la unión de A3 y tiene que ser la cuenta de la suma de los conjuntos, de la cardinalidad de los conjuntos de A1 menos la intersección de A2 ahí están, más la intersección de A3. Ahí. Más la intersección de A3. Entonces, con eso eh, puedo encontrar la intersección de A3 y empezar a rellenar todos los conjuntos en la zona que está acá. ¿Sí? Porque este tipo es 525, el P es 220, el P es 220, uy, el Q es 230, la cardinalidad del R es 265, la del P inter Q es 50, la del P inter R es 100, mentira, es 70, la del Q inter R es 100, y la de la intersección de A3 no la conozco, le pongo X, pero la gracia es que en el dibujo esa X es una sola zona. Esa es la intersección entre los tres conjuntos. Entonces, si yo encuentro el X, voy a empezar a encontrar todas las otras zonas que están ahí. ¿Ya? Así que despejamos esa ecuación. Lo único que hay que hacer es sumar y restar. ¿Ya? Aquí si sumo esos tres, me da 715. ¿Sí? Si sumo esos negativos, es 220. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar sumando el 220 y restando el 715. Entonces me da 745 menos 715, es el X, por ende el X es 30. Y si el X es 30, ya puedo entonces por fin rellenar las zonas del dibujo. Este tipo es 30, así que como el P inter Q eran 50, este tipo tiene que ser 20. Como el P inter R eran 70, este tipo tiene que ser 40, esta zona. Después el Q y R es 100, así que aquí hay 70. Ahí está el Q inter R. Y ahora puedo rellenar todos los espacios que me faltan. En el caso del P son 220 y entre esos tres ya llevo 90. Así que aquí debería ir un 130. En el caso del Q, aquí en la suma ya hay 120 y el Q son 230, así que aquí hay 110. Y en el caso del R, hay 70 más 70 ahí en la cuenta, aquí. Ahí ya hay 120, pero el R son 265. Así que aquí hay 145. ¿Ya? Y entre todos ellos, efectivamente van a sumar 525, y si le sumo el 25 de afuera, va a sumar 550. Así que ahí tengo descritas todas las zonas del dibujo, recién, una vez que ya apliqué la fórmula. Y ahora puedo contestar todas las preguntas que quieran. ¿Ya? Una vez que uno hace eso, contesto las preguntas. ¿Cuántas personas consumen los tres productos? Bueno, eso es justo la intersección. Entonces la pregunta 1, su respuesta es 30 personas. ¿Ya? Porque es justo la intersección. Son los que comen P y Q y R. ¿Y cuántas personas consumen P pero no Q? Bueno, en este caso son 140. ¿Ya? Porque es lo que yo cuento en P, que sería todo eso, pero sacarle lo de Q, que sería eso. ¿Ya? Hay que sacarle esos 50 que son entre el 20 y el 30. Entonces en total es 130 con el 40. ¿Ya? 130 más 40, que en total son 170 personas. ¿Ya? Pero una vez que uno tiene las zonas descritas correctamente, se acabó el ejercicio, me pueden preguntar lo que quieran. Y ahí se acabó. ¿Ya? Eso, muchachas, ya con eso cerramos por hoy día. Hay harto que hacer acá. Yo voy a seguir insistiendo en conjuntos después, eh, pero aquí ya tenemos un montón de materia que hay que practicar. Revisen la guía que tienen publicada para que la vean esta semana que no nos vamos a ver.
Y cualquier duda que tengan, me mandan nomás mails. Yo voy a tratar de contestarles dentro de la semana, entre medio de los asados y la chicha y la empanada. ¿Ya? Listo, chicas, que estén Ya, pues, súper sí. bien. ¿Ya? Nos estamos viendo de Ya, vuelta de pues. esta semana de vacaciones. Que tengan unas excelentes Ujú. fiestas. Profe, Cuídense y nos estamos viendo de vuelta. profe, disculpe. Cuénteme. Una pregunta es sobre las clases. ¿Dónde Ujú. las encuentro? En aula yo construí una pestaña, porque está la Ya. pestaña de información general y hay una Ujú. pestaña aparte que dice material paralelo 101. Ahí está todo. Ya. Ujú. Ah, ya, vale, Y hay muchas otra gracias. pestaña que dice guías. También esa Ujú. revísela porque ahí ya está publicada una guía. Ah, ya, ¿Ok? vale. Muchas gracias, profe. De nada. Que estén súper. Nos vemos.